Muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, compañeros. Enseguida voy a continuar con el análisis de coyuntura, proceso de paz, elaborado por Andrea Anzueta, quien les habla. Proceso de paz. Más de 50 años de conflicto armado con las guerrillas en Colombia han resultado en una gran cantidad de secuestros y desplazamientos de millones de personas. Desde el 2012, el gobierno del presidente Santos negoció con la guerrilla de la FARC para llegar a un acuerdo que se pusiera fin al conflicto. Después de que el acuerdo fuera rechazado en una audiencia de octubre del 2016, el Congreso pudo ratificar en ese mismo año que los guerrilleros se desmovilizaron. Se concentraron en el campo y la entrega de armas. La implementación de los acuerdos resultó difícil y prolongada, especialmente para la Justicia Especial para la Paz. Entonces, todos estos temas jugaron un papel importante en las campañas ante las elecciones legislativas y presidenciales del 2018. En las posteriores elecciones, donde sigue siendo el debate si el candidato de turno o no está de acuerdo frente al acuerdo de paz. Esto para comentar esta coyuntura. Es necesario comentar un poco sobre el acuerdo de paz y cómo fueron sus comienzos nacionales y gubernamentales. Este proceso de implementación del acuerdo de paz tiene un carácter de fondo que se asocian directamente con los conflictos políticos, sociales y económicos que tiene un funcionamiento orgánico en la sociedad colombiana. El documento firmado el 26 de septiembre del año 2016 es ante todo un acuerdo por el cual la FARC renuncia a sus proyectos esbozados desde 1962 de llegar al poder por medio de las armas y aceptan seguir las reglas de la democracia colombiana para buscar sus objetivos políticos. Este gobierno, por su parte, renunciaba a imponer a los rebeldes los castigos definidos por la ley penal para sus delitos políticos conexos de otros tipos. Y se tranza por un conjunto de sanciones que permite a los miembros de la FARC actuar legalmente en la política. Sanciones breves y que no impliquen por regla general o la pérdida de derechos políticos para los dirigentes de la guerrilla. En este sentido, el éxito del acuerdo está dado por el fin de las FARC como organización armada y sus transformaciones en un partido que se somete a las normas legales y que se beneficia en algunos apoyos especiales para actuar. En el marco internacional actual, es imposible ofrecer a los miembros de la FARC una amnistía tan amplia como la que se dio en el M-19. Es conveniente mostrar a la comunidad internacional que los delitos de guerra es de lesa humanidad y que no quedaron impunes y que los derechos de las víctimas a las justicias han sido satisfechos, al menos en algunos grados aceptables para evitar el riesgo de que el acuerdo sea demandado con éxito ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Esto nos lleva al sistema de justicia transicional que se describe más adelante y la búsqueda de una referendación ciudadana del acuerdo. Si el sistema tiene la sanción de los electorales, se puede argumentar que cuenta en principio con la aceptación de las víctimas. De manera detallada, el acuerdo de paz se basó en 6 puntos funcionales, tales como eh, poner fin a la guerra. Este punto trataba sobre el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo, así como la dejación de las armas entre el gobierno nacional y los miembros de la FARC. Se logró el silencio definitivo de los fusiles, pues la FARC deja de existir en un grupo armado. Entonces, esto nos deja
dejan las armas que serían entregadas a las Naciones Unidas y se designarían a la construcción de 3 monumentos, uno en Colombia, el otro en las sedes nacionales que era en Nueva York y el tercero en Cuba. Todos estos procesos estarían bajo monitoreo y verificación de un mecanismo liderado por las Naciones Unidas. Además, dejan el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La fuerza pública y la justicia perseguirían a quienes no se reincorporen a la vida civil. Verdad, justicia y reparación para las víctimas. Consistía en llegar a un acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Reparación. Básicamente fue un acuerdo que trataba de contarle toda la verdad a las víctimas y el poder de ofrecer alguna reparación por ese daño causado. En reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas deberían estar en el centro del acuerdo. Esto es por ello que lo que se creó en un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no reparación, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Esto con fin de asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, de garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a las garantías de la convivencia, la reconciliación y la no reparación al conflicto. Y así se aseguran las transacciones del conflicto armado al proceso de paz. Estos responsables de los crímenes más graves serían investigados, juzgados y sancionados por la justicia especial. Si no colaboran, cuentan con toda la verdad y la reparación a sus víctimas. Estas personas recibirían penas de cárcel hasta por 20 años y si vuelven a delinquir perderían los beneficios judiciales. Lucha contra el narcotráfico consistió en llegar a un acuerdo para solucionar el problema de las drogas ilícitas. Esto a través de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se les dará a los cultivadores antes amenazados por la guerra opciones reales de vida y de trabajo en legalidad. De esta forma se fortalecerá la presencia permanente del Estado y el trabajo en conjunto con los habitantes de estas tierras para garantizar la sostenibilidad de estas comunidades. Reforma agraria. También denominada reforma rural integral, consistía en llegar a un acuerdo político de desarrollo agrario integral, donde se tuviera en cuenta más la participación de los campesinos en el sector industrial, generando así un sistema de campo colombiano revolucionado y nuevo. Con lo acordado sobre este desarrollo rural, se basa que hayan más créditos, asistencias técnicas y apoyo en la comercialización de productos agrícolas, que se formalicen la posesión de la tierra y que se crea un fondo de tierras a partir de baldíos, donaciones y recuperación de aquellas que fueron compradas ilegalmente para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo. Participación democrática. Consistía en brindarle la participación política a la FARC mediante la democracia, con el fin de construir paz con lo acordado sobre desarrollo rural, que se basa en que haya más créditos, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Esto en base de que se formalice la posesión de la tierra y que se cree un fondo de tierras a partir de terrenos baldíos, donaciones y recuperaciones de aquellas que fueron compradas ilegalmente para distribuirlas justamente. Puesta en marcha del acuerdo final. Este acuerdo para la implementación de la verificación y referendación, la implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan la participación ciudadana iniciada efectivamente en las decisiones de las autoridades correspondientes. Esto
promueve el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza incluso social. Esto contará con el acompañamiento técnico, una información y las metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y formulación de proyectos. Es preciso señalar que la caracterización que se hace en la implementación del acuerdo de paz como conflictividad no pretende ofrecer una carga negativa al fenómeno, ya que al fin y al cabo son precisamente las situaciones conflictivas y la crisis que subsistían en la que permite desarrollar las sociedades académicas y los partidos, las ideas y la humanidad en sí mismo. Este texto pretende más bien que nos demos cuenta de las diferentes situaciones conflictivas de orden estructural y coyuntural que afronta la implementación del acuerdo de paz, cuya potencia transformadora eh, está dispuesta a un interés de diferentes fuerzas y actores sociales. En este orden de ideas, podemos decir que se hace uso a la metodología histórica descriptiva con la intención de identificar aquellas situaciones conflictivas que afectan el proceso de implementación en los acuerdos, o por por su parte en la dimensión de la coyuntural, en donde se abordan los escenarios, el proceso específico de los actores políticos, acercándose a un análisis de correlación de fuerzas de esta primera fase del proceso de implementación. En las situaciones referidas se aprecian eh, tensiones entre las ramas del poder público, las dificultades para configurar las mayorías parlamentarias a favor de la implementación. Al término del gobierno de Juan Manuel Santos y las dinámicas sociales en relación con el acuerdo de paz y su referendación e implementación, entre otras. El proceso de formación del Estado en Colombia determinó las características que inciden el carácter conflictivo de la implementación del acuerdo de paz, constituyendo en las principales contraindicaciones de dicho proceso. Estas características están referidas a la violencia política erigida con la columna vertebral del ejercicio político, acompañado de la exclusividad social y económica, la privatización del Estado por parte de una oligarquía terrateniente y el carácter confesional que unió a la sociedad colombiana, las cuales determinaron condiciones en que se configuraron un sistema político excluyente, entre otras, Urrego del 2004. Aquí, en esta diapositiva, nos da a entender que se trata de la incapacidad que se ha tenido el Estado para impulsar un proyecto verdaderamente nacional, es decir, un proyecto político unificador, capaz de expresar alguna medida de sentimientos de lealtad, identificaciones comunes. Estas características estructurales fueron determinadas en generación del conflicto y hoy forman parte de las limitaciones a superar para asumir la medida que le propongan en fin. El proceso de independencia y la formación republicana no se tradujeron en cambios sustanciales de las condiciones de existencia de las mayorías colombianas con respecto al régimen colonial, ni en su incorporación al sentido político. La república fue sustentada en la exclusión y en la expropiación de los sectores sociales, considerados que la filosofía política imperante como clase de objetivo de denominación más como sujetos de derecho. Los negros, los indígenas, los mestizos, pobres del campo y la ciudad.
Entonces, desde su inicio, la conformación de una comunidad política de carácter nacional fue entorpecida por los intereses de sus élites regionales que hacían ilegítimos los intentos de integración social y territorial de sucesivos gobiernos incapaces de alcanzar una conducción moral de la sociedad y el monopolio de la fuerza. De esta fragmentación del poder se expresó en el pleno militar durante el siglo XIX con 14 guerras civiles. La alianza entre los de gobierno y la iglesia estableció como un bloque denominante y su fortaleza de reposo en la apropiación del Estado en función de intereses particulares y de terratenientes, iglesias católicas, narcotraficantes y capitales financieros internacionales. Esta convivencia estructuró unas instituciones fragmentadas y las funcionales a dichos intereses de tal manera que numerosas reformas contenidas en el acuerdo de paz que afectan estos diversos escenarios de la vida económica, política, social de la nación derivaron una respuesta y un comportamiento diferenciado a la hora de implementar lo acordado. Dicha privatización del Estado fue acompañada de un proceso de integración social en el cual la Iglesia desempeñó un papel trascendental mientras el proceso de conformación del Estado-Nación liberal implicó los escenarios de integración social desarrollados a partir de la razón, en el cual este proceso se desarrolló a partir de la fe. Este peso de la Iglesia en la Constitución estatal es explicable por la fuerte influencia que está adquirido en la identidad individual y colectiva nacional como doctrina uniformizante. Eh, Estas posiciones expresadas en la opinión pública, la fuerza política y en conversaciones se axosilivan desde las necesidades de hacer una Asamblea Nacional Constituyente hasta no someter lo acordado a referendaciones populares o activar uno de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución de 1991. En la primera postura mencionada se encontraban la FARC eh, y la FARC-EP que insistía en convocar una Asamblea Nacional eh, Constituyente, argumentando la necesidad de realizar un gran pacto político nacional que cerrará el conflicto armado y les diera a los acuerdos alcanzados en rangos constitucionales en la otra orilla. Se encontraban el gobierno colombiano sosteniendo que en una asamblea constituyente no era el mecanismo idóneo para la referendación, pues los acuerdos no buscaban cambiar estructuralmente el modelo económico o la estructura del Estado y que por ello se inclinaba por una parte de la figura del plebiscito, revelando el conflicto latente entre las partes a través de estas contradicciones. Eso sí, desde un comienzo el gobierno fue inamovible en la intención de someter y lo acordado a la votación de los ciudadanos, situando en la que también se distantaban las FARC-EP, quienes planeaban que el derecho de paz no debía ser sometido a consideración. Las FARC y otras voces nacionales, como entonces la Fiscalía General de la Nación, Eduardo Montealegre, plantearon como
innecesarias las medidas de someter a votación al acuerdo del paz. Intervinieron al gobierno, que hace uso de las facultades especiales del Congreso de la República para garantizar el cumplimiento de derechos. De síntesis, finalmente el gobierno tomó la decisión unilateral de convocar a un plebiscito como el mecanismo de referendación. La conflictividad emergente del triunfo no se expresó en menos de 3 escenarios diferentes durante el primer año de implementación del acuerdo de paz. En el primer lugar, se impidió que los compromisos adquiridos por el gobierno Juan Manuel Santos y FARC-EP fueran integrados al bloqueo de la constitucionalidad, y en el segundo, las partes que se vivieron obligados al ajuste y modificar elementos de acuerdo según el requerimiento del bloqueo ganador en el plebiscito. Semana 2016, marzo 10. En el tercer lugar, el ámbito políticamente del país, para que posteriormente fuera restringido parcialmente en el acto legislativo 1 del 2016, en el reglamentaba el proceso de legislación especial para la paz. Esta coyuntura estuvo marcada por una correlación de fuerzas favorables a los sectores opositores de acuerdo a la paz, en situación que configuró un conflicto para la implementación. Este papel de la rama judicial es determinante en la implementación del acuerdo de paz, entre otras, porque a la Corte Constitucional recae la responsabilidad de hacer normas aprobadas para la implementación de paz, porque en los jueces de ejecución de penas recae el cumplimiento efectivo de la amnistía otorgado a los excombatientes de la FARC privados de la libertad a través de la ley 1820 del 2016. Los sectores opositores a los acuerdos encontraron en la rama judicial un aliado que, si bien no les permitía deshacer lo acordado vía sentencia, eventualmente les abrió un escenario de apropiación para tal tarea. Las votaciones ya no serían un bloqueo, además de tener potestad de modificar lo acordado por parte del legislativo. Más allá de la división de poderes públicos, la paz como derecho de síntesis que podría materializarse a través del acuerdo de paz, debido a comprometer a todas las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que la Constitución política establece que uno de los mandatos en el marco de derechos fundamentales es el logro de paz, con un derecho y un deber inalienable de los colombianos, el artículo 22, los cuales deberían propender por su logro y mantenimiento del artículo 98, y en esa medida también una tarea prioritaria del Estado en su calidad de garante constitucional. Una vez se terminó la Corte Constitucional de alcance del acto legislativo 1 del 2016, y en consecuencia del papel desempeñará el Congreso en la materialización de lo articulado del acuerdo de paz. El Ejecutivo, en cabeza de Juan Manuel Santos, y el Congreso protagonizaron el cumplimiento y la conflictividad de esta implementación. En ese sentido, el carácter de conflicto de la implementación se ha alimentado, entre otras, de otra necesidad del Estado, que no cumplió la cabalidad con su respecto proceso de paz. La implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC-EP se rige como un nuevo escenario en el que tiene la continuidad del conflicto político, económico y social que no ha sido resuelto
un espacio de confrontación que se entremezclan las contraindicaciones de carácter estructural que emergen en la coyuntura que se evidencian fundamentalmente en la falta de voluntad política en el Estado colombiano para concretar lo pactado en esa FARC-EP. Esto es a pesar de que el acuerdo busca implementar, no garantizar las superaciones de las causas estructurales que alimentaron estos conflictos. El proceso de implementación de lo pactado se ha convertido en una caja de Pandora que ha proporcionado un proceso de profunda polarización política. Ciertamente en Colombia existe un sector social asociado a la gran propiedad sobre la tierra, que parece desear que el proceso de implementación de lo acordado no se materialice, pues no es funcional al proceso de acumulación por una disposición adelantado de las décadas en Colombia. Uno, uno de los factores relevantes de la cara de la conflictividad presentada en esta primera fase de la implementación es el nivel diferenciado de compromiso político que han tenido como actores con la misma. En esa dirección se identifica un alto nivel de diligencia entre las partes para abordar los asuntos de desmarre y concentración, pero poco el cumplimiento del Estado en cuanto a los demás compromisos adquiridos con el acuerdo de paz. Para la comunidad internacional que acompañó el proceso de la FARC, demostraron su estructura militar, hicieron la dejación de las armas y hoy son un partido que desarrolla una vida política legal. En contraparte, el Estado colombiano les ha faltado cohesión política para la implementación de paz y parecer que su obsesión no es la solución política con todo lo que implica, sino el desamarre de la guerrilla. Esta sensación se alimenta y refuerza por la manera como se ha intentado torpedear eh, el funcionamiento de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el JEP, poniendo en la tela de juicio la seguridad jurídica de los excombatientes y reconstrucción de asuntos estructurales para el conflicto colombiano, la verdad. Pues finalmente se encuentra un actor que no ha asumido el protagonismo que le corresponde en el conjunto social colombiano, marginado las preocupaciones públicas y marcando una cultura de cohesional, carente de espíritu crítico, que en su mayoría se mantiene exactamente en el estado de impertubilidad. Esta actitud no es otra cosa que el reflejo de un proyecto nacional que ha incrementado en los colombianos una identidad débil y de baja autoestima, un orgullo vacío y la dignidad vacua. La superación del conflicto político, social, armado en Colombia, más allá del acuerdo de derecho, del decreto, de la norma, de la ley que requiere el cambio profundo de la conciencia colectiva. El problema de la coyuntura no es que el Estado y la sociedad incumplan a la FARC. Lo trascendental es que con la actitud y en este marco social y político se heredan las próximas generaciones colombianas un conflicto potenciado que sería necesario resolver el logro de un buen vivir nacional. Muchas gracias. Hasta aquí llega mi exposición. Aquí están mis referencias bibliográficas de donde saqué mis apuntes.